Tanto la senadora García Larraburu como la senadora González han hecho una descripción muy acabada de lo que significa aprobar esta ley. Y hay algo que yo quisiera destacar en principio, ¿no? Y creo que de alguna manera uno lo interpreta a partir de las aclaraciones que tuvo que hacer la senadora González, casi como teniendo que aclarar que un tema en un contexto como el que estamos viviendo era cómo lo podía entender o cómo lo podía tomar la opinión pública. Y este es el gran problema que enfrentamos en las políticas ambientales. Es un tema que hasta no hace mucho tiempo atrás aparecía como parte de una agenda de los soñadores, de una agenda de quienes obviamente no entendían que lo urgente no pasaba por el tema ambiental y que pasaba por otras cuestiones. Y creo que con esta ley, con este debate, lo que estamos haciendo es promoviendo justamente una agenda de carácter ambiental y la ponemos en un pie de igualdad con dos concepciones a las que hizo referencia en el comienzo de su mandato el presidente Alberto Fernández. Cuando él planteaba un Consejo Económico y Social, dijo: a este Consejo Económico y Social también tenemos que agregarle un aspecto ambiental, para que justamente, como decía la senadora González, como decía la senadora García Larraburu, tengamos una concepción integral de lo que significa vivir en sociedad en un mundo urgente, de urgencias en materia ambiental. Miremos la foto de marzo del 2020, cuando estalló el COVID, cuando estalló esta pandemia a nivel global, y lo que hemos hecho a partir justamente de no comprender la importancia que tiene para nuestras vidas, para la humanidad, para nuestro futuro inmediato, digamos, el tema ambiental. El tema ambiental tiene que venir a la par de lo que significa el desarrollo económico y social. La crisis ecológica es una crisis social. Si uno no lo entiende de esta manera va a ser muy difícil. Es una concepción que obviamente tiene que ver con el resultado de una visión mecanicista del mundo. Y esto es lo que tenemos que cambiar, integrar lo ambiental como parte de una economía, de un concepto sustentable para todos los seres humanos en un mundo que a gritos está pidiendo una intervención lo más rápidamente posible. Cuando yo la escucho a la senadora, insisto con este concepto, porque es así y es lo que cada uno hemos interpretado, si es conveniente o no avanzar con estos proyectos en el medio. Yo le digo: sí, senadora, es el momento y llegamos tarde, lamentablemente, en muchos sentidos. Llegamos tarde. La agenda ambiental tiene que formar parte de la agenda pública de la misma forma que hoy tratamos temas que tienen que ver con la economía, con la cuestión financiera, con las cuestiones que en definitiva es una derivación de la crisis social. Yo insisto con esto, la crisis ecológica es una crisis social. Si nosotros no la entendemos de esta manera, no tiene escapatoria este mundo. En un mundo donde nos está mostrando aquí en la República Argentina crisis hídricas como las que estamos viviendo en la provincia del Chubut, donde hemos declarado la emergencia hídrica porque no hay capacidad para poder brindar agua potable a los ciudadanos en este verano que se viene. Tenemos escasez de nieve. Cuando hay escasez de nieve, seguramente tendremos un verano crítico para todo lo que significa, digamos, el agua, que es un valor, un derecho humano que hay que reconocerlo como tal lo más rápidamente posible, que forma parte también de otro de los temas de agenda que tiene la Comisión. Esta crisis hídrica, esta crisis de incendios que vemos permanentemente, ayer lo veíamos en Córdoba, lo que pasó en nuestra región de la comarca andina con 40.000 hectáreas que se han quemado, que hemos perdido con parte del patrimonio natural. Creo que colocar en agenda la cuestión ambiental es una obligación que tenemos en el mundo de la política. Y yo quiero rescatar en esto el acompañamiento que hemos tenido por parte del Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandí, que también se ha involucrado para que estas leyes sean posibles. Y esta ley también tiene un principio que me parece fundamental y da pie al resto de aquellas leyes que todavía están pendientes en la Comisión, que es la responsabilidad social extendida del productor. El que genera basura se tiene que hacer responsable de lo que genera. Lo podemos ver con envases, lo podemos ver con los desechos electrónicos, lo podemos ver, como decía la senadora, con las redes de pesca. Lo vemos en cada uno de los productos que tiene que ver con una economía neoliberal donde todo se licúa rápidamente, donde la inmediatez de las cuestiones materiales desaparecen rápidamente, pero que nadie se hace cargo, excepto los estados, con los recursos que necesitan los municipios, los estados provinciales y nacionales para poder procesar toda la basura que genera este mundo del consumo. Este mundo donde obviamente tenemos una cuestión, yo le diría un hecho antrópico.
un hecho antrópico y no natural que desencadena toda esta situación que tenemos que atender lo más urgentemente posible. No hay mundo económico posible si nosotros no ponemos en el centro de todo esto, con un equilibrio, lo económico, lo social y lo ambiental. Si no triangulamos en función de estos aspectos que son centrales, no vamos a respetar ni siquiera los más mínimos derechos humanos, porque de esto, en definitiva, estamos hablando. El respeto de los derechos humanos también depende de un ambiente sin riesgos, limpios, saludable y sostenible. Esto también significa defender los derechos humanos. Tenemos que incorporar definitivamente como cultura política en ámbitos de esta naturaleza, que no tenemos que disculparnos por traer en un día como hoy, donde pasan otras cosas, temas como los que estamos tratando, de sacar 130.000 toneladas de neumáticos, digamos, de la República Argentina. Y que además de esto generamos, como muy bien lo han señalado tanto Gladys como Silvina, generamos un recurso económico, esta economía verde, un circuito virtuoso, y los productores se hacen responsables con otros agentes económicos que también se pueden sumar. Porque no solamente están los productores, sino todos los agentes económicos que le pueden dar un valor agregado. De la basura tenemos que, creo yo, pensar en un recurso, primero, insisto, que en lo ambiental nos estamos haciendo, porque no podemos separar el ambiente del ser humano. Por eso hablaba de la concepción antrópica que tenemos que tener para avanzar y debatir este tipo de temas. Desde ese lugar nosotros podemos concebir un mundo nuevo, pero no solamente visto desde un punto de vista del recurso económico, sino un mundo distinto. Veamos los mares. Hoy hemos asistido a un encuentro a nivel global de lo que significan los plásticos en nuestros mares argentinos, en nuestros mares, en todos. Realmente estamos ante situaciones límites. El mundo ya no da para más y no va a haber economía posible, ni especulación financiera posible, nada será posible si nosotros no ponemos como vector principal de las políticas públicas la cuestión ambiental. Sin cuestión ambiental no hay ser humano que pueda resistir en este mundo al que ya no da más. No le dimos más chances. Entonces, creo yo, estamos ante un proyecto que nos permite hablar de estas cosas. Creo que nos permite avanzar en una transformación cultural, de que en nuestro vocabulario lo ambiental es tan importante como las políticas económicas. No podemos, porque hay una agenda que, insisto con este criterio, porque me parece importante y ha quedado al desnudo en estas charlas que estamos manteniendo, casi le diría yo, compartiendo de manera transversal un problema que nos aqueja a todos. Digamos, lo ambiental tiene que estar como eje central de cualquier desarrollo económico y social acá y en el resto del mundo. No hay tiempo, no hay tiempo. Estamos hablando de defender derechos humanos básicos con este tipo de emprendimientos. Y lo bueno es que nos permite esto, hablar de estas cosas que nos están ocurriendo y de toda la agenda pendiente que tenemos y digamos que tiene que tener un lugar distinto en la agenda pública. Como nosotros pretendemos, como se comprometió el propio presidente de la República cuando avanzó con ese Consejo Económico, Social y Ambiental. Es ahí donde tenemos que trabajar. No hay otra forma de ver la humanidad. No tenemos, ya no hay más chances. Se nos terminaron los tiempos. Basta. Ya no es una cuestión de soñadores. No es John Lennon, cuando imaginaba un mundo distinto. No. Ese mundo de John Lennon llegó y está entre nosotros, y si de esto no hacemos parte de nuestro trabajo cotidiano, de nuestra tarea como responsables de las políticas públicas, ¿qué mundo, qué país, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a la generación que viene? Pero la generación que viene mañana, la que ya está hoy. No estamos hablando de un futuro lejano. El futuro, como decía el Indio Solari, el futuro ya llegó. Es este el futuro del que tanto hemos hablado, hasta le diría, insisto, con una mirada romántica y soñadora, cuando apelábamos a los derechos humanos, cuando apelábamos al tema ambiental. Yo recuerdo que en mi generación, cuando hablamos de estas cosas, nos decían verde por fuera, rojo por dentro. Nos ideologizaban el tema ambiental. El tema ambiental era hablar de esto era casi, le diría, atreverse a identificarse con el estalinismo o cualquier otra cosa. Bueno, esto pasó hace 30 años atrás, no pasó hace tanto tiempo. Entonces, tenemos que tener una visión mucho más completa y creo que lo que estamos haciendo hoy, no solamente tratando un proyecto para reciclar neumáticos, sino lo que estamos tratando es de nuestra propia sobrevivencia,
De esto estamos hablando cuando nos permitimos avanzar con proyectos de esta naturaleza. Así que contento porque es transversal, porque nos podemos ver en un solo, yo les diría, en una sola lucha. Aquellos que pensamos distinto, que vemos un país, un modelo distinto, económico, social, político, pero no importa. Pero en esto no tiene que haber banderías. La única bandería posible es la defensa de los derechos humanos y en esto no puede haber grietas. Gracias, señora presidenta.